Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos alumnos que han ingresado recién hace un instante también. Bienvenidos. Los estamos extrañando. Es muy importante que ingresen todos. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca... A ver, voy a cargar la diapositiva a ver un instante. Ahí está. Vamos a hablar acerca de las monarquías del siglo XVI y específicamente de la hegemonía española. Muy bien. Empezamos. A mediados del siglo XV, una crisis política sumergió al sistema feudal en un proceso de unificación y concentración de poder. Recuerda que el feudalismo comenzó a perder hegemonía debido a las grandes campañas realizadas en las cruzadas, ¿correcto? Entonces, todos estos señoríos comenzaron a unificarse, comenzaron a centralizar el poder y ello comenzó a dar inicio a las monarquías autoritarias que caracterizó a Europa en el siglo XVI, siglo XVII y parte del siglo XVIII. Durante este siglo XVI, importantes acontecimientos modificaron política, económica y territorialmente el mapa europeo. Por ejemplo, España se vio favorecida gracias a la fortuna de los reyes de la familia de los Habsburgos, porque heredaron principalmente territorios en los Países Bajos, en la península itálica, en las regiones americanas, porque ya Europa había comenzado, España había iniciado el proceso de invasión americana, y por ello el rey Carlos I de España tuvo el derecho a ser el candidato para el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, y por ello se convirtió en el rey Carlos V de Alemania. ¿Correcto? Francia durante el siglo XVI estuvo bajo la autoridad real de los Valois, ¿correcto? Pero que fue debilitándose debido a las constantes guerras que tuvieron que enfrentarse contra los reyes de Inglaterra. Aquí se da la famosa guerra de los 100 años. Después, otro problema trascendental que hubo durante estas épocas fue las guerras religiosas entre católicos y protestantes que sumergieron a Francia en el caos. Y después, en la promulgación del Edicto de Nantes, es donde se permite la tolerancia religiosa. Es en ese contexto donde se da la matanza de los calvinistas. Muy bien. En Inglaterra ingresa una nueva dinastía, la dinastía de los Tudor, quienes logran centralizar el poder, y a partir de el primer rey de los Tudor, Enrique VIII, viene la ruptura definitiva con el papado de Roma y la creación de la Iglesia Nacional Anglicana, donde el emperador, el rey de Inglaterra, tenía todo el poder y la facultad para poder nombrar a su propio papa. Así nace el anglicanismo. Muy bien.
Y también se da, por ejemplo, la destrucción de la flota española, conocida la llamada Armada Invencible en 1588, cuando España decide invadir Inglaterra. Vamos a empezar. En España comienzan a dominar o tomar posesión la dinastía o la casa de los Habsburgo, siendo uno de los principales Carlos I, quien gobernó entre los años de 1516 y 1556. Carlos I heredó los territorios de sus padres, por ejemplo, de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso de Francia, heredó la tierra de los Habsburgos y los Trastámara. Fue coronado rey en 1516 como Carlos I y elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Es durante este reinado donde se da el dominio de todo, bueno, de lo que posteriormente se conocería como el Virreinato del Perú, de México, el Virreinato del Río de la Plata. Felipe II, hijo de Carlos V con Isabel de Portugal. Felipe II hereda parte de los territorios de España, de los Países Bajos, y por línea materna, porque se casó con Isabel de Portugal, anexiona a Portugal a España. ¿Correcto? Felipe II es considerado como el líder de la Contrarreforma por su apoyo decisivo a la Iglesia Católica. Dentro de la política externa, Felipe II tuvo un enfrentamiento contra los reyes franceses y vence al rey Enrique II de Francia y los obliga a firmar la paz, llamada la paz de Cateau, en Cambridge. Es a partir de Felipe II donde comienza la hegemonía española en Europa y se enfrenta contra algunos estados turcos que estaban dentro del avance mediterráneo. Durante el reinado de Felipe II surge problema en los Países Bajos con la sublevación de los calvinistas, correcto, eran los seguidores de Juan Calvino, y se da la guerra contra Inglaterra. Felipe II busca el apoyo de Inglaterra a los Países Bajos, pero Felipe II, con unas ciertas discrepancias, se enfrenta contra la reina Isabel I de Inglaterra. En 1588 se produce la destrucción de la famosa Armada Invencible española y el inicio del debacle del dominio español en toda Europa. En Francia, las dinastías de los Valois comienzan a tener una serie de problemas. A ver, Francisco I tuvo algunos enfrentamientos con la casa de los Habsburgo. Este enfrentamiento generalmente se dio porque Carlos I de España fue uno de los candidatos para asumir el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, y los electores eligieron a la casa de los Habsburgos. Entonces, Francisco I, en un principio, no reconoce la elección de Carlos V, pero es derrotado y por un a través de la firma de la paz de Cambria, correcto, reconoce a Carlos V como rey del Sacro Imperio Romano Germánico y Francia obtiene la provincia de Borgoña. En Francia, durante Francisco I, se produce la persecución contra los protestantes, llamados los hugonotes, y se produce la expulsión de Juan Calvino. Tras su muerte, asume
Enrique II, su segundo hijo y sucesor de Francisco I. Él se casó con la noble florentina Catalina de Médici, ¿correcto? Enrique II fue un rey católico que persiguió a los hugonotes durante los últimos años de su reinado. Luchó contra el rey Felipe II de España y supuso la victoria española en San Quintín. Y se firma la paz de Canteo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Enrique II y Catalina de Médici tienen un hijo, que fue Francisco II. Tras la muerte, vamos a ver por acá, tras la muerte de Enrique II, Francisco II asume el reinado de Francia a la edad de 15 años. Es conocido como el Rey Niño. Entonces, la regencia del reinado recae sobre Catalina de Médici. ¿Correcto? Entonces, Catalina de Médici influye directamente sobre Francisco II. Fue una persona débil, tanto física como mentalmente. Estuvo dominada por Francisco de Guisa y por Carlos de Lorena. Felipe II se casó en 1558 con María I de Estuardo, reina de Escocia. Después, tras la muerte de Francisco II, Carlos IX asume el reinado de Francia, hijo de Enrique II, ¿ya?, y de Catalina de Médici. Sucedió a su hermano mayor, Francisco II. Nuevamente estuvo bajo la regencia de su madre Catalina de Médici, una mujer intrigante y envenenadora. Ahí, durante el reinado de Carlos IX, es que se da la guerra de religiones, ¿correcto? Un conflicto entre los papistas y los hugonotes. Los hugonotes, liderados por la familia Guisa católico, y los Borbones eran calvinistas. Se produce la matanza de Bassi, donde los católicos atacaron a los calvinistas y se inicia esa guerra. Carlos IX decide casar a su hermana Margarita de Valois con Enrique de Borbón y de esta forma poner fin al conflicto religioso. Continuamos. Enrique III fue el tercer hijo de Enrique II y Catalina de Médici y fue el último rey Valois de Francia. Durante su reinado se inicia una guerra civil que sumió a Francia en un caos total. Se da la guerra de los tres Enriques: Enrique de Valois, católico; Enrique de Navarra de Borbón, protestante; y Enrique de Guisa, católico. Es Enrique III, celoso de la popularidad de Enrique de Guisa, que lo asesina, y un año después él muere apuñalado, llegando al trono Enrique de Navarra, conocido como Enrique IV, el primer rey Borbón en Francia. Muy bien. Ahora nos vamos a la monarquía inglesa. Esa monarquía inglesa inicia, o bueno, ya hubo la guerra de las rosas y hubo un enfrentamiento, y comienza con la dinastía de los Tudor. Enrique VIII en 1509, tras la muerte de su padre Enrique VII, accede al trono. Se casa con la viuda de su hermano Catalina de Aragón, hijo de los reyes católicos de España y tía de Carlos V. Es en el reinado de Enrique VIII donde existe un problema con el papado. ¿Por qué? Porque ya se había casado con Catalina de Aragón
y quiso anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena. Ese matrimonio religioso, el Papa de Roma no lo anula porque ya estaba casado. Entonces, ante estos obstáculos para su divorcio, decide romper con el papado y establecer su propia iglesia, la iglesia anglicana. Por lo tanto, ordena la decapitación de Tomás Moro, quien era su canciller, que estaba en contra del matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena. Enrique VIII confiscó todas las comunidades monásticas que tenía la iglesia en Inglaterra y expulsa a todos los sacerdotes católicos cristianos de Inglaterra y se denomina como máximo líder político y religioso en Inglaterra. Su único hijo varón de Enrique VIII fue Eduardo VI, hijo de Enrique con su tercera esposa, con Juana de Soimur. La iglesia anglicana se aleja de la iglesia católica y se va aproximando al calvinismo. Ello desencadena una represión contra los católicos y protestantes ajenos a la nueva iglesia oficial. Bien, ahora vamos a ver a María I. María I fue hija de Enrique VIII y su primera esposa Catalina de Aragón. A la muerte de su hermanastro, de Eduardo VI, se convierte en la legítima heredera al trono. María I se caracterizó por su orientación católica y de persecución contra los protestantes. Ante ello, en 1554 se casa con el rey de España, Felipe II. De este modo, la nobleza y la burguesía establecen alianzas y favorece el nacimiento de un nuevo país. Muy bien. Entonces, después de María I, conocida después como la Sanguinaria, porque validó la represión del obispo Cranmer en contra de los anglicanos. La hija de Enrique VIII con Ana Bolena fue el último miembro de la dinastía Tudor, conocida como Isabel I. Isabel convirtió el protestantismo después de la muerte de María I. Ratificó la supremacía de la iglesia anglicana y esta iglesia se sometía a la autoridad del rey. Aprobó los 39 artículos de la iglesia anglicana y durante su reinado católicos y puritanos fueron perseguidos. Tuvo problemas con María Estuardo de Escocia, ¿correcto? Prima, Isabel I fue prima de María Estuardo, la legítima heredera al trono inglés por algunos sectores católicos de Inglaterra y España. Ante ese problema, Isabel I decide decapitar a su prima María Estuardo de Escocia y terminado el problema de legitimidad. Durante su reinado de Isabel I, destacan algunos personajes de la literatura inglesa como Edmund Spenser, Christian Marlowe, William Shakespeare, ¿correcto? Tuvo un gran acercamiento, o Inglaterra tuvo un gran desarrollo económico que favoreció la llegada de diversos artesanos, tejedores. Para debilitar el comercio español, comenzó grandes expediciones. Aquí aparece uno de los grandes corsarios, Francis Drake. Se produce la destrucción de la Armada Invencible de Felipe II, quien intenta ocupar Inglaterra, ¿correcto? Y ante la ausencia de descendientes directos de la reina I, conocida como la Reina Virgen,
En 1600 asume el trono inglés Jacobo, que pertenecía a la dinastía Estuardo de origen escocés. Entonces, a partir de ahí nace otra historia de la monarquía europea del siglo XVI. Bien, le hemos visto así a grandes rasgos porque hay grandes acontecimientos dentro de este proceso. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas, 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 preguntas. ¿Están ahí? Hola. Hola, hola. Muy bien, vamos a ver un videito para poder terminar con esta parte de la historia. Atentos. Y con ello ya terminamos el día de hoy. El siglo XVI fue una época de cambios sin precedentes que dio el comienzo de la era moderna de la ciencia, la gran exploración, la agitación religiosa y política y la literatura extraordinaria. Durante el siglo XVI también se hicieron avances en las teorías de las matemáticas, la cosmografía, la geografía y la historia natural. El siglo XVI comienza con el año juliano en 1501 y termina con el año gregoriano en 1600. Según el cómputo utilizado, el candelario gregoriano introdujo un lapso de 10 días en octubre de 1582. La plaga de la danza. En julio de 1518, los residentes de la ciudad de Estrasburgo fueron golpeados por un impulso repentino y aparentemente incontrolable de bailar. La histeria comenzó cuando una mujer conocida como Frau Trofea salió a la calle y comenzó a girar y temblar en silencio. Siguió con su maratón de baile en solitario durante casi una semana y en poco tiempo se le unieron otras 3 docenas de personas. Las autoridades de la ciudad estaban alarmadas por el número cada vez mayor de bailarines. Los líderes cívicos y religiosos teorizaron que más baile era la solución, por lo que organizaron salas de gremio para que los bailarines se reunieran, músicos para acompañar el baile y bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. Esto solo exacerbó el contagio y hasta 400 personas finalmente fueron consumidas por la compulsión de bailar. Varios de ellos murieron por agotamiento. El extraño episodio no terminó hasta septiembre, cuando los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña para orar por la absolución. La plaga de la danza de Estrasburgo puede parecer una leyenda, pero está bien documentada en los registros históricos del siglo XVI. Tampoco es el único incidente conocido de este tipo. Manías similares tuvieron lugar en Suiza, Alemania y Holanda, aunque pocas fueron tan grandes o mortales como la que se desencadenó en 1518. Comienza el reinado de Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano de 1520 a 1566, quien no solo emprendió audaces campañas militares que ampliaron en su reino, sino que también supervisó el desarrollo de lo que llegó a ser considerado como los logros más característicos de la civilización otomana en los campos del derecho, la literatura, el arte y arquitectura. Solimán era conocido por muchos nombres, incluido el legislador. Solimán sucedió a su padre como sultán en septiembre de 1520 y comenzó su reinado con campañas contra las potencias cristianas en Europa Central y el Mediterráneo. Solimán libró 3 campañas importantes contra Persia, quien dio a los otomanos el control de la región de Erzurum en el este de Asia Menor, y también fue testigo de la conquista otomana de Irak.
Solimán construyó fuertes fortalezas para defender los lugares que tomó de los cristianos y adornó las ciudades del mundo islámico con mezquitas, puentes, acueductos y otras obras públicas. En general, Solimán completó la tarea de transformar la ciudad previamente bizantina de Constantinopla en Estambul, un digno centro para un gran imperio turco e islámico. Comerciales. Listo, seguimos. La caída de la ciudad mexica de Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre la que se convirtió en el virreinato de Nueva España. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Su fuerza contaba con más de 800 conquistadores y decenas de miles de guerreros indígenas. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Los tributarios leales restantes tuvieron dificultades para enviar fuerzas porque los dejaría vulnerables al ataque español. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. La victoria de Cortés en Tenochtitlan puso en marcha el rápido colapso del imperio mexica. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles. El saco de Roma. Nos situamos en el año 1527, momento en el que el imperio español dominaba el mundo. Previamente, algunas derrotas significativas habían aumentado los desacuerdos con su gran oponente, Francia, país que no dudó en entablar relaciones con otras desventajadas naciones ante el ingente poder español. Fue precisamente bajo este contexto cuando se crearían alianzas como la Liga del Cognac entre Francia, Venecia, Inglaterra, el Ducado de Milán, Florencia y el mismísimo Papa Clemente VII. Poco pudieron hacer los ejércitos aliados ante el gran ejército español, uno de los más grandes y fieros de aquel entonces. Así, los españoles obtuvieron un gran número de victorias que evidenciaban su supremacía sobre el resto de las naciones de la Liga. No obstante, tras derrotar al ejército francés en Italia, se encontraron con un problema de fondos, algo evidente teniendo en cuenta los costes de las guerras. Así los soldados, unos 34.000, se quedaron sin cobrar sus honorarios por prestar valientemente sus armas y destreza a la corona española. Para mantenerlos en marcha, su comandante, el duque de Borbón, les había prometido la oportunidad de saquear Roma. Los soldados emprovecidos llegaron el 6 de mayo y lanzaron un asalto. El Papa Clemente, por su parte, se vio obligado a escapar a través de un túnel secreto y encerrarse en el invencible castillo de San Angelo. En el momento en el que el ejército imperial finalmente salió de la ciudad, Roma estaba devastada y la mitad de sus 55.000 habitantes quedaron sin hogar. El golpe cultural fue igualmente severo. Muchas obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o desaparecidas. Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. Francisco Pizarro y otros conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca en 1532. La civilización inca surgió de las tierras altas de Perú en algún momento a principios del siglo XIII. El viernes 15 de noviembre de 1532, los españoles se acercaron al pueblo inca de Cajamarca. Pizarro envió un mensaje de que deseaba encontrarse con el rey inca, disfrutar de los manantiales locales y disfrutar de su reciente victoria sobre Huáscar. Atahualpa acordó finalmente encontrarse con ellos, de los que se rumoreaba que habían estado luchando por abrirse camino desde la costa durante algún tiempo. Rodeado con confianza por su ejército de 80.000 efectivos, Atahualpa parece no haber visto ninguna amenaza de una fuerza enemiga tan pequeña, e hizo que Pizarro esperara hasta el día siguiente. Ambas partes fueron con la intención de capturar o ejecutar al otro en la primera oportunidad disponible. Al día siguiente, Pizarro, aprovechando la convenientemente laberíntica arquitectura del pueblo inca, dispuso a sus hombres para realizar una emboscada, esperando la llegada de Atahualpa a la plaza principal. Cuando llegó la tropa real,
Pizarro disparó sus pequeños cañones y luego sus hombres atacaron a caballo. En la batalla, 7.000 incas murieron contra 0 pérdidas españolas. Atahualpa recibió un golpe en la cabeza y lo capturaron vivo. La captura de Atahualpa resultaría extremadamente beneficiosa para los españoles. Pizarro usaría a Atahualpa para controlar al pueblo inca y mantener la resistencia contra los españoles en la región a raya. Tras la muerte de Atahualpa, el imperio inca se derrumbó efectivamente bajo la presión de los conquistadores españoles. Había otros gobernantes incas que estaban controlados por los españoles o no podían luchar adecuadamente contra ellos. Se necesitaron varios años más para finalizar la conquista del imperio inca, pero esencialmente con la muerte de Atahualpa, el imperio había perdido su capacidad para combatir a los españoles y los guerreros incas restantes leales a Atahualpa fueron rápidamente derrotados por las fuerzas españolas. Copérnico publica su teoría heliocéntrica. En algún momento entre 1508 y 1514, Nicolás Copérnico escribió un breve tratado astronómico comúnmente llamado Comentario Luz o Pequeño Comentario, que sentó las bases de su sistema heliocéntrico. Basado en observaciones en curso de los movimientos de los planetas, así como en teorías previas de la antigüedad clásica y el mundo islámico, Copérnico propuso un modelo del universo donde la Tierra, los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Al hacerlo resolvió los problemas matemáticos y las inconsistencias que surgen del modelo geocéntrico clásico y sentó las bases de la astronomía moderna. Trabajó en su obra casi toda su vida, completándola alrededor de 1530, pero no se publicó hasta 1543, año de su muerte. La batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue un enfrentamiento naval en las aguas del suroeste de Grecia entre las fuerzas cristianas aliadas de la Liga Santa y los turcos otomanos durante una campaña otomana para adquirir la isla veneciana de Chipre. La batalla marcó la primera victoria significativa de una fuerza cristiana sobre una flota turca y el clímax de la era de la guerra de galeras en el Mediterráneo. Venecia había intentado frenar la expansión otomana en el Mediterráneo oriental hasta 1540, pero luego, exhausta y desesperada por el apoyo, hizo una paz humillante con Solimán. Su sucesor, Selim II, estaba decidido a adquirir el puesto de avanzada veneciano de Chipre, y cuando los venecianos se negaron a ceder la isla, la invadió en 1570. Venecia pidió ayuda al Papa Pío V, que había intentado desde 1566 formar una alianza de estados católicos romanos. Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico estaban preocupados por los cambios radicales provocados por la Reforma. La flota de la Santa Liga Católica estaba dirigida por Don... Muy bien, ahí nos quedamos ya porque el tiempo nos va a ganar. Voy a colocar... Ya el tiempo nos va a ganar, voy a colocarte este video en pilares para que lo puedas observar más tarde. Bueno chicos, nos quedamos acá, cuídate, trata de ingresar a tus clases temprano, puntual, el día de mañana y no te escabullas de ninguna. Nos vemos. Bye bye. Chao. Cuídense.